¿Sabías que hay adultos mayores en México que trabajaron toda su vida, cotizaron al IMSS o al ISSSTE por décadas enteras y hoy, en su vejez, reciben apenas 3,000 o 4,000 pesos al mes? 3,000 pesos. Piénsalo un momento. Eso no alcanza ni para pagar la renta en la mayoría de las ciudades del país, ni para comprar medicamentos básicos, ni para comer 3 veces al día con dignidad. Y lo más doloroso es que estas personas no son extrañas. Son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos, gente que entregó los mejores años de su vida trabajando honestamente, creyendo que al final habría una recompensa justa. Hoy te voy a contar todo lo que está pasando con las pensiones en México. ¿Por qué miles de jubilados están exigiendo justicia? ¿Qué se está haciendo en el Senado? ¿Y qué significa todo esto para los adultos mayores más vulnerables del país? Quédate hasta el final, porque también hay información muy importante sobre la pensión bienestar y su calendario de pagos que te puede interesar directamente a ti o a alguien de tu familia. Y si este tipo de contenido te importa, si crees que los adultos mayores merecen ser escuchados, dale like a este video ahorita y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de los temas que de verdad afectan a las familias mexicanas, sin rodeos y sin filtros. Vamos a empezar desde el principio, porque para entender por qué hay tanta inconformidad hoy en día, hay que entender cómo funciona el sistema de pensiones en México y por qué tantas personas quedaron atrapadas en una situación tan difícil. En México existen básicamente dos grandes instituciones que manejan las pensiones de los trabajadores formales: el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Millones de mexicanos cotizaron durante décadas en una de estas dos instituciones, cumpliendo con todos los requisitos que la ley les pedía, trabajando en el sector privado o en el gobierno, descuento tras descuento, año tras año, con la promesa de que al llegar a cierta edad iban a tener una pensión digna que les permitiera vivir tranquilos. Pero hay algo que mucha gente no sabe o que con el tiempo fue quedando en el olvido, y es que existe algo que se llama la Ley del 73. Este nombre hace referencia a la Ley del Seguro Social que estuvo vigente antes de la Gran Reforma de 1997. Bajo esa ley, los trabajadores podían pensionarse si cumplían con ciertos requisitos específicos, entre ellos, haber cotizado al menos 500 semanas, que equivalen a aproximadamente 10 años de trabajo continuo registrado ante el IMSS. Muchos de esos trabajadores cumplieron con ese requisito, hicieron todo bien, siguieron las reglas, y hoy están recibiendo pensiones que, honestamente, dan vergüenza ajena. 3,000 pesos, 4,000 pesos al mes. En un país donde el salario mínimo general ya está en 8,600 pesos, una pensión de 3 o 4,000 pesos representa menos de la mitad de lo que gana una persona que apenas está comenzando a trabajar en el nivel más básico del mercado laboral. ¿Cómo es posible que alguien que trabajó 40 años reciba menos que el salario mínimo? Esa es la pregunta que miles de jubilados y pensionados se hacen todos los días. Y es la pregunta que están llevando a las calles, a las oficinas gubernamentales y a los medios de comunicación. Lo que hace esta situación aún más grave es que no se trata simplemente de una percepción o de una queja subjetiva. Los propios pensionados y sus representantes han señalado que existe una violación directa a lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación es el medio de comunicación oficial del gobierno mexicano, donde se publican todas las leyes, decretos y acuerdos que tienen fuerza legal en el país. Si en ese documento hay disposiciones que protegen el nivel de vida de los pensionados y esas disposiciones no se están cumpliendo, entonces no estamos hablando solo de una injusticia moral, estamos hablando de un incumplimiento legal. Y eso cambia completamente la dimensión del problema. No es solo que el gobierno no haya sido generoso, es que, según lo que los propios jubilados están argumentando, el gobierno no ha cumplido con lo que la ley manda. Imagínate ser una persona de 70, 75 u 80 años. Ya no puedes trabajar como antes, tu cuerpo no da para más.
tienes enfermedades propias de la edad, necesitas medicamentos que cada vez cuestan más. Y cada mes llega tu pensión y alcanza para una semana, tal vez 2 si te aprietas bien el cinturón. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se paga el gas, el agua, la luz, la comida, los medicamentos, el transporte para ir al médico con 3,000 pesos al mes? La respuesta es que no se puede. Muchos de estos adultos mayores dependen completamente de sus familias, de sus hijos o nietos que tienen sus propios gastos y sus propias necesidades. Otros viven solos y simplemente se las arreglan como pueden, a veces dejando de comer para poder comprar sus pastillas, o dejando de comprar sus pastillas para poder comer. Esa es la realidad que viven miles de personas en México hoy. Personas que cumplieron con su parte del trato, que trabajaron, que cotizaron, que confiaron en el sistema. Y es justo esa realidad la que ha impulsado a los pensionados a organizarse y a alzar la voz. No están pidiendo un lujo, no están exigiendo riquezas, están pidiendo algo muy concreto y muy razonable. Que sus pensiones sean ajustadas al salario mínimo vigente. Que si el salario mínimo en México es de 8,600 pesos al mes, nadie que haya trabajado y cotizado durante años reciba menos que eso. Es un principio de justicia básica, de dignidad humana. Nadie debería llegar a la vejez habiendo trabajado toda su vida y vivir por debajo del nivel mínimo que el propio gobierno reconoce como necesario para subsistir. El llamado que están haciendo es directo, a la presidenta, a las autoridades competentes, al Congreso, a quien tenga el poder de tomar esa decisión, les están pidiendo que escuchen, que volteen a ver a estos adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad, que reconozcan su sacrificio y que actúen. Ahora bien, mientras esta batalla la están librando los pensionados del IMSS y del ISSSTE de manera general, en el Senado de la República se acaba de dar una noticia que es importante entender en su contexto. Se celebró un incremento gradual del 9% en las pensiones del magisterio, es decir, de las maestras y los maestros de México, a través del SNTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este aumento fue bien recibido por el gremio docente, que también lleva tiempo exigiendo mejores condiciones para su retiro. Sin embargo, lo que más llamó la atención en ese espacio en la Cámara de Senadores no fue solo el anuncio del incremento, sino el llamado que se hizo en ese mismo momento a construir un nuevo sistema de pensiones en México. Un sistema que tenga viabilidad financiera real, que esté diseñado de manera que pueda sostenerse en el tiempo, que no dependa de parches o de ajustes emergenciales cada cierto número de años, sino que garantice de verdad una vejez tranquila y digna para las maestras y los maestros del país. Esto es sumamente relevante, porque pone sobre la mesa una discusión que muchos economistas, especialistas en seguridad social y organizaciones de jubilados llevan tiempo impulsando. El sistema de pensiones en México, tal como está, no es sostenible a largo plazo. No es un secreto. Los sistemas de pensiones en todo el mundo están enfrentando presiones enormes debido al envejecimiento de la población, a la reducción de la fuerza laboral joven y a las expectativas de vida cada vez más largas. México no es la excepción, y si no se hace algo de fondo, si no se diseña un nuevo modelo que sea financieramente viable y al mismo tiempo justo para los trabajadores, el problema que hoy están viviendo los jubilados de la Ley 73 va a repetirse, tal vez con mayor intensidad para las generaciones que vienen atrás. El debate sobre cómo debe ser ese nuevo sistema es complejo, pero hay algunos puntos en los que la mayoría de los expertos coincide. Primero, las pensiones deben tener un piso mínimo que no puede estar por debajo del salario mínimo general. Segundo, los mecanismos de actualización de las pensiones deben ser automáticos y estar vinculados a la inflación real, para que con el tiempo las pensiones no pierdan su poder adquisitivo, que es exactamente lo que ha pasado con muchas de las pensiones actuales. Tercero, el sistema debe incluir mecanismos de solidaridad que protejan a quienes, por las razones que sean, no pudieron cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Y cuarto,
La administración de los fondos debe ser transparente y eficiente para que el dinero de los trabajadores no se pierda en gastos administrativos o en malos manejos. Pero regresemos al presente, porque mientras se debate el futuro del sistema, hay personas que hoy mismo están viviendo la dificultad de una pensión insuficiente. Y dentro de ese grupo, merece especial atención el caso de los jubilados bajo la Ley 73 que cumplieron con sus 500 semanas de cotización. Estas personas hicieron todo lo que se les pidió, registraron sus semanas, pagaron sus cuotas, esperaron su turno para jubilarse y hoy reciben montos que en muchos casos no superan los 4,000 pesos mensuales. La petición que están haciendo es clara y directa, que sus ingresos sean ajustados al salario mínimo, no más, no menos. Solo lo que la ley misma reconoce como el mínimo necesario para vivir dignamente en este país. El ajuste al salario mínimo no sería solo un alivio económico para estas personas, sería también un reconocimiento de su valor, de su historia, de su contribución a este país. Porque eso es lo que son los jubilados, personas que contribuyeron, que pagaron impuestos, que trabajaron en fábricas, en oficinas, en escuelas, en campos, en hospitales, en todo tipo de sectores, y que con su trabajo construyeron el México que existe hoy. Dejarlos en la pobreza en su vejez no es solo una injusticia individual, es una deuda colectiva que el país tiene con ellos. Ahora, en medio de toda esta situación, hay un programa que representa para muchos adultos mayores un apoyo importante, aunque no suficiente por sí solo. Hablamos de la Pensión Bienestar, que es un programa universal del gobierno federal dirigido a las personas mayores de 65 años. Esta pensión otorga 6,400 pesos de manera bimestral, es decir, cada 2 meses, a todos los adultos mayores que cumplan con los requisitos, independientemente de si cotizan o cotizaron en el IMSS, el ISSSTE u otra institución. El hecho de que sea universal es uno de sus grandes atributos, porque significa que no deja fuera a quienes trabajaron en la informalidad durante toda su vida y que, por eso, no tienen acceso a una pensión contributiva. Y aquí viene una información muy concreta que puede ser de gran utilidad para ti o para alguien en tu familia. El calendario de pagos de la Pensión Bienestar continúa este lunes 25 de mayo y en esta fecha le corresponde cobrar a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra S. Si tu apellido o el de algún familiar comienza con S, como Sarabia, Salazar, Solórzano o cualquier otro apellido que empiece con esa letra, este es el momento de acercarse al punto de pago correspondiente o de verificar el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar. Es importante estar al pendiente de estas fechas porque los pagos se realizan de manera ordenada y escalonada para evitar aglomeraciones y asegurar que cada beneficiario reciba su dinero de forma organizada. Dicho esto, es necesario ser muy honestos sobre lo que la Pensión Bienestar representa y lo que no. 6,400 pesos bimestrales equivalen a 3,200 pesos al mes. Eso, por sí solo, tampoco llega al salario mínimo. Y aunque es un apoyo complementario valioso, especialmente para quienes no tienen ninguna otra fuente de ingreso, no resuelve el problema de fondo. Una persona jubilada bajo el IMSS con una pensión de 3,000 pesos más la pensión bienestar de 3,200 pesos estaría recibiendo aproximadamente 6,200 pesos al mes. Todavía por debajo del salario mínimo de 8,600 pesos y muy lejos de lo que realmente se necesita para vivir con dignidad en una ciudad mexicana en el año 2025. Así que el reclamo de los jubilados y pensionados tiene toda la lógica. Incluso sumando todos los apoyos disponibles, muchos adultos mayores siguen viviendo por debajo del umbral mínimo que la propia sociedad mexicana reconoce como necesario. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda, una que todos deberíamos hacernos. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Queremos ser un país que cuida a sus adultos mayores? ¿Que reconoce el valor de quienes trabajaron toda su vida? ¿Que garantiza que nadie llegue a la vejez en la miseria? ¿O vamos a seguir siendo un país donde las personas que más han dado terminan siendo las más olvidadas? Esta no es una pregunta política, no es de izquierda ni de derecha.
Es una pregunta de valores, de prioridades, de qué tan en serio nos tomamos como sociedad el compromiso de cuidar a los más vulnerables. Los adultos mayores no eligieron ser vulnerables. La vejez llegó, como llega para todos, y con ella llegaron los achaques, la disminución de la capacidad de trabajo y la dependencia de los ingresos que durante años creyeron que iban a ser suficientes. El hecho de que no sean suficientes no es su culpa. Es una falla del sistema, una falla que tenemos la responsabilidad colectiva de corregir. Los jubilados que hoy están exigiendo justicia no lo hacen porque quieran pelear con nadie, lo hacen porque no les queda otra opción. Cuando tienes 70 años, cuando ya no puedes trabajar, cuando tus ahorros se acabaron hace tiempo, cuando tu pensión no alcanza para los medicamentos, la única herramienta que te queda es la voz. Y es admirable que la estén usando. Es admirable que, a pesar de su edad, a pesar de sus limitaciones físicas, a pesar del cansancio y de la frustración de haber esperado tanto sin obtener respuesta, sigan organizándose, sigan haciendo peticiones formales, sigan creyendo que es posible un cambio. Esa fe en el sistema, incluso cuando el sistema los ha fallado, merece respeto y merece respuesta. El llamado final que emerge de toda esta situación es uno de urgencia. Las autoridades necesitan actuar, y necesitan actuar ahora. No en 10 años, no en la próxima administración, ahora. Porque los jubilados que hoy están sufriendo no tienen 10 años. Muchos de ellos están en la recta final de su vida, y cada mes que pasa sin una pensión digna es un mes de privaciones, de sacrificios que no deberían estar haciendo, de dignidad robada. La presidenta y las autoridades competentes tienen la oportunidad histórica de hacer algo que realmente importe, algo que no se olvide, algo de lo que las generaciones futuras puedan decir. En ese momento, cuando los adultos mayores lo necesitaban, el gobierno respondió. Ojalá esa oportunidad no se desperdicie. Si llegaste hasta aquí en este video, significa que este tema te importa, y eso vale mucho. Porque los cambios sociales no los hacen solo los gobiernos, los hacen también las personas informadas que hablan, que comparten, que exigen. Así que te pido que hagas algo muy sencillo, pero muy poderoso. Comparte este video, mándaselo a un familiar, a un amigo, a alguien que conozca a un jubilado o que sea pensionado. Entre más personas sepan lo que está pasando, más difícil será ignorarlo. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los jubilados merecen una pensión igual o superior al salario mínimo? ¿Conoces a alguien que esté viviendo esta situación? Tu experiencia y tu voz son importantes, y aquí en el canal siempre las leemos. Gracias por tu tiempo, gracias por quedarte, y recuerda, estar informado es la primera forma de hacer la diferencia.